Buenas noches, bienvenido al programa 22 en historia, jugadores que hicieron historia en la Argentina en todas las décadas, porque le estoy nombrando todos los jugadores, los equipos. Tengo un equipo de Estudiantes de La Plata, había un pedido para que lo dijera, un hincha de Estudiantes que de los 80 se turnaban el arquero Vidallé, Enrique Bernardo Vidallé y del médico. También estaba Camino, Julián Camino, el Tata Brown, José Luis Brown, Miguel Ángel Guete y Abel Herrera, de número 3, José Daniel Ponce, de 8, de 5 Miguel Ángel Russo y el número 10 era Patricio José Hernández. Y en la delantera era Hugo Ernesto Gotardi, 9 era Guillermo José Trama y Gurrieri en el puntero izquierdo. Un gran equipo de Estudiantes de La Plata, eh, muy buen equipo, muy buenos delanteros, el mediocampo con Ponce y Patricio Hernández y la marca de Miguel Ángel Russo. Hicieron un buen equipo, un luchador como Abel Herrera, el Tata Brown, Miguel Ángel Brown, Guete y, y Julián Camino, un gran jugador, un número 4 bueno que salió campeón con Estudiantes de La Plata. También tengo el otro equipo de Estudiantes de La Plata, un gran equipo, también estaba del médico Bertero, jugaba Camino, Brown, Guete y Herrera. A veces lo ponían a Landucci. También jugaba Marcelo Antonio Troviani, Miguel Ángel Russo, Alejandro Sabela, Hugo Ernesto Gotardi, Guillermo José Trama y Gurrieri. Ese era el equipo campeón de Estudiantes de La Plata, que luchaba también con Independiente. Independiente también tenía un grandísimo equipo. Tenía dos. Jugaba Carlos Mario Goyen. De 4 era Néstor Rolando Clausen. 2 era Hugo Eduardo Villaverde. El 6 era Enzo Héctor Trocero. Y el número 3 era Mario Stanislao Killer, el Colorado. En el mediocampo Ricardo Omar Justi. Con el 5 Claudio Oscar Marangoni. El 10 era Ricardo Enrique Bocchini. Pero como estaba lesionado, Bocchini en ese tiempo jugó Jorge Luis Burruchaga. Y en la delantera que era puntero izquierdo, pero en Independiente lo hizo muy bien, de 7, Gabriel Humberto Calderón. El 9 era Carlos Manuel Morete y el 11 Oscar Alberto Ortiz, que después salieron campeón Independiente cuando este equipo que le estoy nombrando era Nito Veiga, era el DT, y salió campeón Estudiantes. Vino Pastoriza, volvió Bocchini, ahí salió campeón Independiente. Un gran equipo, excelentes jugadores como Marangoni, Borruchaga, Calderón, un goleador eterno como el Puma Morete, un puntero izquierdo como gran jugador Oscar Alberto Ortiz, unas gambetas bárbaras, el Enzo Héctor Trocero, un jugadorazo, número 6, le pegaba muy duro de zurda de 2 tiros libres, un luchador como Mario Killer, Clausen, se iba al ataque, jugaba muy bien y tenía el 2 asegurado en el puesto, que era un gran jugador,
creo que nunca pegó una patada, Villaverde. Y el uruguayo, Carlos Mario Goyen. También un año más atrás estaba Boca del 81. Me acuerdo de... Se turnaban, no estaba lesionado Gatti, porque estaba Gatti y la Pantera, Carlos Alberto Rodríguez, que alternó bastante partido y atajaba. Vicente Alberto Pernía era el 4, Oscar Alfredo Ruggeri, Roberto Mouso y Cacho Córdoba. En el mediocampo Jorge José Benítez. El 5 era Ariel José Grasowski. Y con el número 10 era Diego Armando Maradona. El número 7 era Osvaldo Salvador Escudero. El 9 era Miguel Ángel Brindisi. Y el 11 era Hugo Osmar Perotti. El técnico era Silvio Marzolini. Y también en el mismo campeonato tuvo Ferro con Varicio, Carlos Varicio, Carlos Mario Gómez, número 4, muy buen marcador. 2 era Héctor Raúl Cooper. El 6 era Juan Domingo Antonio Roquia. Y el 13 era Oscar Alfredo Garré. Oscar Alfredo Garré. Un jugador que jugó en la selección en el 86. Marcador de punta. Años jugando en Ferro. También Carlos Alberto Arregui, compañero también de él, que jugó muchísimos años. Y también Jerónimo Sacardi, un número 5, un gran marcador. Y también el paraguayo, el número 10, Adolfino Cañete, un hombre de muy buena pegada, unos tiros libres. Y Claudio Croco, un puntero derecho, y jugaban ahí adelante como goleadores y una enorme capacidad. Julio César Jiménez, el uruguayo. Por ahí entraba Alberto Márcico, pero jugó de titular Julio César Jiménez y de puntero izquierdo Miguel Ángel Juárez. Salieron su campeón, ganó Boca el campeonato. Le ganó Boca 1-0 a Ferro con gol de Perotti. Muchos se acuerdan de ese partido. En cancha de Boca, el pase de Maradona, lo dejó solo y definió por abajo del arquero Varicio. Eh, También estuvo River Plate en esa época con brillantes jugadores también, que atajaba Filiol, Saporiti, número 4, Pavoni, Tarantini, también Pasarela, estaba Héctor López, JJ López, Hugo Yerbasi, Reinaldo Merlo, Norberto Alonso, Ramón Ángel Díaz, Mario Alberto Kempes y Emilio Nicolás Comiso. Un gran equipo de River Plate, también el Milonga Heredia. Una época linda del fútbol, de esa época que muchos casi ya no recuerdan. Unos momentos históricos del fútbol argentino para tener presente y recordarlos. Yo no me los olvido, lo único que me falta es relatar fútbol, pero después me acuerdo de los jugadores. Tenían alguna vez, el otro día estaba mirando unos que formaban los equipos, de esos que te forman 11 equipos titulares, y no se puede, tener que hacer por lo menos 10 equipos
y con diferentes jugadores, porque todo... Había un equipo, me sorprendió porque no tenía ni a Maradona ni a Pelé. Y está bueno porque Pelé tendrían que haber sacado, no dejarlo solo porque fue mucho mejor que todos. Pero igual, yo formaba un equipo y faltaba uno, faltaba el otro, pero lo iba ubicando bien y formé lo que me gustaba a mí de esa época, el arquero alemán Seth Meyer, fue uno de los mejores alemanes de haber atajado en las Copas del Mundo. También lo había puesto a Pernia y a Cabrini, del italiano. De dos lo había puesto había puesto tres. Mirá que hay muchos. Girea lo había puesto, a Beckenbauer y a Perfumo. También lo había puesto a Pasarela de 6. Uno solo había puesto yo de 3 y era el tanque de Alemania. Un, también algunos me decían Roberto Carlos, pero Briegel, un jugador de mucha potencia y fuerza, y le pegaba muy bien a la pelota. Había que pasarlo el alemán, muy bueno. Lo había puesto, me lo había elegido yo mismo a, a Troviani y a Madurga. Mira, y de 8 tenías a Brindisi también. Y lo había puesto al italiano Tardelli de 5. De 10 hubo mucho. Lo había puesto a Bocchini. Lo dejé a mi ídolo, a Potente también. Lo puse a Bocchini. Adelante había 200, número 7. Lo había puesto a Ramón Ponce, pero también lo tenía a Mastrangelo. Lo había puesto a Pelé, a Garrincha y Mario Kempes. Pero sumé a Maradona y al brasilero Rivelino. Había, había gente que le pegaba muy bien a la pelota, golazos, pero Rivelino era uno de los mejores brasileros que jugaban y le pegaba a la pelota a los tiros libres, a la carrera, como venía, era un goleador impresionante Rivelino. Uno de los mejores brasileros que yo vi en una cancha de fútbol. He visto muchos, brasileros, me fui para Brasil, pero Rivelino era un tremendo jugador. Era uno de los que no se le podía dar un metro de ventaja, porque por ahí andaba flojo, pero donde la agarraba era gol. También tuvo Sócrates, Falcao, Zico, eran esos grandes jugadores. Y el otro día miraba unos videos de que le pateaban a Wilmar Pérez. Wilmar Pérez, un arquero de Brasil, unas pelotas descolgaba en los ángulos y en 1982 no agarró una. Quedó afuera Brasil contra Italia por 3-2 con 3 goles de Paulo Rossi. Pero ni una agarró. Para mí fue un arquero malísimo de Brasil y en el campeonato atajaba muy bien. Pero bueno, también en Brasil atajaba Leao, Raúl, que era de Cruzeiro. Eran muy buenos arqueros de la época de los 70. Y me acordaba también de la historia de un mundial de 1966. Creo que yo tenía un mes o 2 meses. Me acordaba de que estaba Inglaterra, Uruguay, Alemania, Argentina.
le tocó justo el partido. Yo pienso que hubo un arreglo impresionante porque lo podía haber ganado Argentina y se dieron cuenta así que fue en Inglaterra el que salió campeón y era en Londres donde jugaron el Mundial. El local ganó ese campeonato y es curioso y raro porque Argentina jugó con Inglaterra. El árbitro curiosamente fue alemán y Alemania jugó con Uruguay y también curiosamente el árbitro era inglés. Nadie entendía nada, a Ratín lo echaron y ganó, y tanto así que eliminaron a Uruguay y a la Argentina, quedó para la final Brasil y Alemania y Inglaterra jugaron la final. Cualquier cosa cobraban los árbitros en esa época, arruinaron los mundiales, tantos partidos comprados y uno fue de esos. Uno fue eso que con el equipo que tenía Alemania ganaba fácil el mundial, también Argentina, Uruguay. Lo ganó Inglaterra con un gol que no fue, ni siquiera entró la pelota. Cobraron gol y quedó afuera Alemania. Después de tantos años luchar para que gane alguien que no hizo un gol, que ni siquiera había entrado la pelota. Hoy hasta los videos lo podés mirar tranquilamente que la pelota no entra. Pero fue el único mundial que ganó Inglaterra. Pero fue una anécdota de que qué pasó en ese momento que Inglaterra y Argentina jugaron y metieron un árbitro alemán para eliminar a la Argentina. Y Uruguay y Alemania le metieron un inglés para dejarlo fuera de Uruguay y jugar ellos la final. Alemania también lo pagó porque no le dieron el gol a Inglaterra que no fue y quedó campeón Inglaterra. Una pena, ensuciaron los mundiales. Desde 1930 que está sucio los mundiales, que en el 1930 Argentina tenía que haber salido campeón, salió campeón Uruguay, jugaron Uruguay y Argentina, pero le pegaron tantas patadas los uruguayos a la Argentina, los árbitros miraban para cualquier lado, menos para el partido. Y ganó Uruguay 4-2, pero miren las estadísticas y recuerden ese partido. Más adelante les voy a traer lo que pasó también en los años entre 1930 y 1950, que Uruguay también ganó en el 50 en el Maracanazo, ahí en el Maracaná de Brasil, pero en los mundiales anteriores, que era la Segunda Guerra Mundial, eh, estaba Italia, que ganaron muchos campeonatos, dos por lo menos por amenazas de Mussolini de esa época, que amenazaba a los árbitros, que amenazaba a los contrarios, tenían que ganar el equipo de él, si no, no salías con vida. Era un régimen duro en esa época. Y bueno, más adelante voy a traer eso para seguir comentando esas historias que son buenas y lindas para recordar, a su vez feas, porque a los árbitros les secuestraban las mujeres hasta que no ganaba su equipo, no la soltaban. Y si perdían, te mataban. Eran épocas difíciles de esa época. Pero le traje en el recuerdo nomás un ratito para que no se olviden. Suscríbanse al canal, hagan comentarios y vemos
cómo la seguimos para más adelante, para seguir recordando. Voy a traer también algunos de los del año 85, donde River salió campeón. En esa época Boca no. Pero tengo equipos de Boca, de tantos jugadores. Mirá que pasaron jugadores y seguirán pasando. Pero como en esa época no va a haber jugadores tan grandes como han demostrado, como Hugo Alberto Curioni, un extraordinario número 9, un cordobés goleador, interesante jugador en los 70 con Boca, y un recuerdo para él y los goles que hacía ser potente cuando jugaban los dos ahí en la delantera. Y también hubo Francisco Barallo en aquellas épocas de los 40, de los 30, tremendo goleador, jugador de Gimnasia, y después pasó para Boca. También Sarlanga, Boyé, para recordar a algunos de esa época, como recordar a La Bruna, a Checonato. Vamos tirando nombres para todos lados, como Minela, Bernaza, em, Ferreiro, Ferreiro, Perfumo, Albrecht y Marzolini. Era la defensa que jugó contra Inglaterra en el 66. ¿Por qué no ponerlo a Artime Onegui más? Era la delantera. Recorriendo un poco del fútbol. Y bueno, vamos a volver pasado mañana a recordar. Tenemos que ganarle a mañana a Copa la Argentina, a Gimnasia de Chivilcoy. Tendríamos que ganarle, sí o sí. No sé cómo hacer, pero bueno. Habrá que traerlo a algunos árbitros como hacen los demás. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Boquita. Creo que donde se ponga un poquito las pilas, va a ser duro Boca para la Copa Libertadores. Se hace fuerte en la Bombonera y sacando un puntito o ganando de visitante puede salir adelante, puede tomar más fuerza. Los jugadores con un triunfo se fortalecen, se ponen fuertes y ganan partidos. La Boca le hace falta que meter un gol o dos y ganar, jugar bien, pero no tocar para atrás. Me muero cuando tocan para atrás, un infarto. Porque todo tocan para atrás, para el arquero y todo. Pero volvemos a ese a Trocero de Independiente y Villaverde que jugaron en Colón en los años 70, 72 para volver a... También Orlando Medina jugó en Colón, Di Meola también jugó en Colón y jugaron en Boca, en River, en Gimnasia La Plata, Chauri, tantos jugadores de esa Geofrit. Geofrit, yo le digo Geofrit, pero es Gottfried, difícil. Y Sitovin, un jugador número 3 de Temperley. Grandes jugadores. Los traigo en el recuerdo. Edgar Fernández, también de Colón. Fertonani, también de Colón. Cariaga, Aniceto Roldán. Tantos jugadores de Colón, de Unión que están ahí. Pitarch, Marchetti, Cordero, Telch, eh, Truchet, un gran jugador de Unión.
Osvaldo, Osvaldo Pérez, Hugo Ismael López, Regenjar, Botaní. Hay tantos como Giachelo, un jugador de Unión número 9 que pasó también por Independiente, Giachelo. Y Oscar Víctor Trocero, Perico Pérez, José Alberto Pérez. Pero también tenés a Luñiz de Colón, Aricó, el número Casasio, jugador excelente, goleador, un puntero derecho, que hay pocos hoy, que no hay nadie porque no juegan con 7. El último puntero que juega hoy en la Argentina, si no me equivoco, es Villa, porque no hay, y con la velocidad que tiene, no lo podés parar cuando te tira la pelota para adelante o se pasa de largo, es muy peligroso. River le tiró un centro a ver si puede venir, pero no creo que venga River. Ojalá vuelva a Boca, pero bueno, ya estuvo. Que gane Boca y con los jugadores que tiene, que ponga chicos con la juventud. Bueno, suscríbanse en el canal y vemos los comentarios y pregunten por algunos jugadores y yo se los traigo a la memoria para ver a ver qué es de la vida de esos grandes jugadores. Yo les voy a anotar al muñeco Madurga, a Oscar Coria. Vi un gol de Oscar Coria, sí, un balinazo impresionante. De afuera del área la clavó en el ángulo. Un muy buen jugador. Que ya hay pocos que le pegan desde ese lugar. Creo que vi varios goles así como metió Coria, lo metió Gaspari, lo metió una vuelta Marangoni y no me acuerdo quién fue. Ah, Horacio Magaláes. Unos golazos fuera del área, tremendos goles, porque fue con una velocidad impresionante. De esos jugadores que a veces te dicen, ¿quién le va a pegar al arco? Cuando querés acordarte le patearon y la encontraron adentro. Bueno, los dejo y que tengan una buena noche y gracias por escuchar.